debate y no representa necesariamente el pensamiento de la emisora. Bajo una mano del cielo y acariciando su pelo, rulo y señal de la cruz. La caricia de Jesús hizo posible el milagro, convirtió la red en tierra, el balón hizo palomas que aterrizaban su paz. En la isla Soledad, borrando una absurda guerra, Judas no juega esta tarde, lo expulsaron por traidor. Y 11 apóstoles de Cristo con sus oídos al cielo, consultándole al Señor. Y Jesús dijo: me voy. De tácticas ya no hablo, pero un consejo les doy. La pelota siempre al 10, que ocurrirá otro milagro. Novia eterna, ven conmigo, te llevaré de paseo, que nos verá todo el mundo y sabrán cuánto te quiero, la pelota enamorada. Hola, buen día, bienvenidos a una nueva transmisión de Mundo Peronista Radio. Estamos acá en vivo iniciando la semana, este lunes 17 de marzo. Estamos por Radio FM Ya, la Radio TV, transmitiendo también por Facebook, por el canal de la página. Esto es parte de una producción de El Tren de la Vida. Agradecemos a todos los que hacen posible este espacio y bueno, le damos la bienvenida a toda la audiencia a una transmisión más de este programa de base doctrinaria y sobre lo que tiene que ver con la ideología del justicialismo. En una efeméride que quería hacer mención al principio, hoy se cumple un nuevo aniversario de lo que fue la creación de la Universidad Obrera por parte del primer gobierno peronista. En su momento una universidad que estaba concebida para formar la mano de obra calificada que estaba necesitando el incipiente proceso de industrialización de nuestro país. Justamente esto requería una mano de obra calificada para acompañar este proceso de industrialización, así que un 17 de marzo de 1953 Perón inaugura los cursos de la Universidad Obrera Nacional, universidad que después pasaría a tener el nombre de Universidad Tecnológica Nacional. Esto, bueno, a raíz de las modificaciones también que produjo la dictadura respecto de las denominaciones de muchas instituciones creadas por el peronismo. Pero bueno, quería compartir esa efeméride porque muchas veces está este cuestionamiento o hay un dicho histórico, no me acuerdo creado por quién, donde asociaba el peronismo con este reclamo de alpargatas sí, libros no. Bueno, claramente este tipo de políticas dejan en claro que el peronismo buscaba otorgar las alpargatas y también los libros, por eso la creación de esta universidad que tenía un sentido estratégico fundamental para el desarrollo de la nación. Bueno, antes de entrar en el tema, pasamos las vías de contacto. Pueden mandar mensajes al 387-5397-295. Repito, 387-5397-295. Bueno, hoy agregamos una portada ahí para la transmisión en vivo por Facebook, que quienes estén sintonizados a través de la red social lo podrán corroborar. Y bueno, así de a poco mejorando la estética del programa y agregándole chiches acá gracias al operador por la paciencia para incorporar estos elementos. Y bueno, la idea es seguir ofreciendo una producción de mayor calidad, ¿no? Así que en la medida que se pueda vamos a ir mejorando estos detalles. Bueno, el tema que nos convoca hoy es el capítulo 3
del libro Historia del Peronismo. En este caso se trata de los pueblos en la historia. Para hacer una breve recapitulación, el capítulo 1 trataba sobre la concepción peronista de la historia, una tercera posición ante la visión individualista que dice que la historia la escriben solo las grandes personalidades, y la visión colectivista que dice que la historia solo la escriben los pueblos. Bueno, Eva nos dice en una tercera posición que la historia se escribe a partir del encuentro entre un conductor y su pueblo. Y en el segundo capítulo ya desarrolla el concepto de las grandes personalidades de la historia, los conductores que antecedieron o que figuran como antecedentes del justicialismo. Hablamos de Licurgo, hablamos de algunos pensadores y filósofos de la antigüedad, y bueno, llegamos hasta la comparativa de la obra realizada por el general Perón. En este caso va a desarrollar el segundo elemento que tiene que ver con esto de lo que decíamos, los conductores y las conductoras y los pueblos. En este caso, el capítulo de los pueblos en la historia arranca diciendo que la historia universal es la historia de los grandes hombres y de las masas humanas que se llaman pueblo. Las primeras conclusiones que podemos sacar de lo dicho anteriormente sobre las grandes personalidades es que ningún hombre o mujer extraordinario puede dejar de considerarse precursor de nuestro movimiento peronista, y que el peronismo ha tomado lo mejor que han concebido a través de la historia humana los distintos filósofos y conductores. El peronismo no solo lo ha realizado, sino que lo ha superado. Decíamos también anteriormente que justamente nuestra doctrina es una síntesis también de la evolución del pensamiento universal, con las mejores ideas que fueron tomadas y también puestas en práctica para lograr una teoría y una práctica superadora. Y dice después, la felicidad de los argentinos. Nadie puede negar que nuestro pueblo es extraordinariamente feliz. El pueblo tiene lo que quiere, no hay inseguridad en el porvenir, puesto que trabajan todos los que quieren. Los pueblos amenazados no son felices porque no están seguros. Y acá graficando claramente la situación que vivía el pueblo argentino a partir de las conquistas ya generadas durante el peronismo en su primer gobierno. Recordemos que estas clases remontan al 51, 52, antes de la muerte de Eva. Entonces era un estado de situación donde había la posibilidad para todo el pueblo de trabajar en las distintas industrias y segmentos que se fueron desarrollando. Un poco más adelante dice la trascendencia universal de la obra extraordinaria de Perón. Dice, voy a traer un recuerdo de mi viaje por Europa. Al pasar por Francia e Italia, países con pueblos maravillosos, los veía angustiados, precisamente porque pensaban en el porvenir. Porque ellos, hombres de una generación que había sufrido 2 guerras, veían que de la noche a la mañana podían ser arrastrados a otra guerra, sin consultárseles siquiera. Por eso es que cuando yo andaba por las calles, tanto en Francia como en Italia, no oía más que un solo grito: queremos ir a la Argentina de Perón. Ese grito, que podría parecer intrascendente, es profundamente significativo, máxime tratándose de pueblos tan lejanos y con una civilización tan grande. Veían a la Argentina como la meta de sus sueños, de su seguridad, de sus esperanzas en un porvenir mejor. En palabras no dichas por algunos pocos, era el clamor de todos los trabajadores. Me hicieron pensar muy profundamente en la obra extraordinaria que realizaba el general y que había traspasado las fronteras de la patria para hacerse bandera y estandarte de los pueblos trabajadores. Como un archivo que hace referencia a este fragmento del viaje de Eva por Europa, en la que fue llevando un montón de ayuda para los pueblos que estaban atravesando una situación de posguerra, de destrucción total, digamos, de lo que habían sido esas naciones, como ella lo dice acá, angustiado justamente por la falta de un porvenir que bueno, justamente su visita fue a llevar, digamos, un poco de esperanza y también un mensaje de solidaridad del pueblo argentino, que es algo que lo caracteriza y que lo estamos viendo también con cada catástrofe que pasa, cómo se activa también ese chip solidario. Y bueno, en este caso Eva se encargó de llevarlo a los pueblos de Europa que venían de un destrozo total a partir de la Segunda Guerra, y he elegido un fragmento de Sinfonía de un Sentimiento, que es un documental que yo recomiendo mucho y que tiene que ver con una obra maestra de Leonardo Fabio sobre
la historia del justicialismo, que está en YouTube completo, dura como 5 horas, pero a aquellos que les guste la historia y sobre todo la obra de Fabio es una muestra excepcional de lo que fue el peronismo. Así que les compartimos este pequeño video como para que vean un poco la situación que se vivía, de lo que estamos hablando, y volvemos con más desarrollo de este capítulo. En Roma, el presidente de Italia, Enrico de Nicola, le pide a Evita que Argentina incluya a su país dentro del Plan Perón de ayuda económica. El Plan Perón, en oposición al Plan Marshall, tendía a dar todo tipo de facilidades a los países más pobres. De amplia capacidad negociadora, abolió los intereses excesivos en los empréstitos y posibilitó diversas alternativas de pago, como por ejemplo el trueque. Se firma el acuerdo. Argentina otorga a Italia un préstamo de $500 millones para la compra de alimentos, y un mes después llegan a Roma 10.000 bultos de ropa para aliviar la situación de las clases más humildes. En las termas de Caracalla se canta en su honor la ópera Nabucodonosor. En el Vaticano asiste a la audiencia con su santidad Pío XII y recibe, en nombre del general Perón, la Gran Cruz de Gregorio el Grande, que le es concedida por el Papa. La desventura no tiene fronteras. Desconoce la pluralidad de lenguas porque solo aprendió la del dolor, que se pronuncia de la misma manera bajo todos los climas y en todas las latitudes. La paz resultará una utopía mientras la injusticia, la miseria y la indignidad puedan cebarse en las comunidades humanas. De esta manera, remediando injusticia y olvidos inexcusables, colaboramos a la paz mundial, borrando de nuestra época una razón determinante de malestar y de desesperanza. En Portugal, Evita recordará como el momento más emocionante de su paso por Lisboa el recibimiento que le tributaron los trabajadores lusitanos. La Argentina le otorga a Francia grandes facilidades crediticias para la compra de cereales y carne. En París, mantiene reuniones con organizaciones obreras y visita varios centros de asistencia social, entre ellos el Hogar de Huérfanos de Guerra. En Suiza mantiene reuniones con organizaciones obreras a quienes interioriza acerca de la CGT argentina y les propone un contacto fluido con esta. El 10 de agosto, Evita emprende el regreso a Buenos Aires. La acompañan 600 inmigrantes que vienen a la Argentina. Hace escala en Brasil, donde es condecorada con la Orden del Cruzeiro do Sul. El 21 de agosto se traslada a Montevideo y asiste a una recepción organizada por la Asociación Uruguaya de Protección a la Infancia. El 23 de agosto llega a Buenos Aires. Ha cumplido con la misión de llevar un mensaje de justicia y esperanza a los pueblos arrasados por la guerra.
Bueno, ese era el fragmento de Sinfonía de un Sentimiento, decíamos, un documental de Leonardo Fabio, que consta de 5 capítulos, dura en total 5 horas, así que para aquellos que les guste el archivo histórico es una obra maravillosa. Bueno, ahí quedó más o menos graficada un poco lo que era la situación de la Europa de posguerra, a la cual Eva llevó aquel mensaje, no tan solo un mensaje, sino bienes materiales, comida, alimentos, ropa, para tratar de reconstruir esa situación. Entonces, digo, esa comparativa respecto de la felicidad y la situación que vivía el pueblo argentino en comparación con los pueblos de Europa, queda totalmente graficado ahí, ¿no? Y después dice un poco más adelante Eva, justicia individual y justicia para todos. Yo creo que hay muy poca justicia en el mundo. En muchos países existe una justicia individual, pero esa justicia es incompleta porque no interviene todo el pueblo en la solución de los graves problemas que afectan a los trabajadores y a los humildes que forman la mayoría de los pueblos. Solamente aquí los trabajadores viven seguros de que su patria es justa para ellos y saben que hay justicia para todos. Esa es una base fundamental para la felicidad. Justamente esto tiene que ver con la participación del pueblo en la determinación de su destino, que es un poco la diferencia que hace respecto de otros lugares donde los pueblos son como arriados, digamos, bajo el interés del líder de turno, ¿no? Y acá, bueno, ya comienza a introducir otros elementos de la doctrina que dice masa o pueblo y conductor. Vamos a hablar hoy de la historia de los pueblos como antecedente fundamental de la historia peronista. En nuestro movimiento hay dos elementos fundamentales. El general nos ha enseñado a llamarlos elementos de la conducción. Son el pueblo o la masa y el conductor. Bueno, esto es importante, esto es un tema que también me gusta mucho hacer hincapié, está mucho más desarrollado en el manual de conducción política, pero acá ya los introduce Eva como parte de los elementos de la conducción, que es el pueblo o la masa y el conductor. Entonces vamos a ver qué dice más adelante. Nuestro pueblo es indudablemente extraordinario. Yo no quiero entretenerme hablando de este tema, pues tendría que tomar varias horas para ello. Sin embargo, no puedo menos que recordar una cosa grande que solamente puede explicarse por la grandeza de nuestro pueblo, capaz de concebir y realizar un 17 de octubre. Para hacer lo que los descamisados hicieron, se necesitaban dos cosas: un prisionero como Perón y un pueblo como el nuestro para liberarlo. Esto ya lo habíamos desarrollado en la presentación de Mundo Peronista el 17 de octubre como un antecedente de la capacidad del pueblo argentino, pero que además tampoco tiene comparativa con otras revoluciones en el mundo que han sido por la vía de la violencia. Esto fue una revolución pacífica de patas en la fuente, como lo graficábamos en su momento, y que eso también le da un carácter excepcional al pueblo argentino, ¿no? Bueno, y acá como antecedente, un poco para ir adelantando, Eva nos hace como un desarrollo del concepto de masa. Dice, las masas no tienen conciencia colectiva, conciencia social. Los pueblos, en cambio, son masas que han adquirido conciencia social. Es como si los pueblos tuviesen alma y por eso mismo sienten y piensan, es decir, tienen personalidad social y organización social. Y toma como ejemplo Esparta, donde dice los espartanos poseían conciencia social porque cada uno se sentía responsable del destino común. Eso fue lo que le hizo decir a Licurgo: no está sin muros la ciudad que se ve coronada de hombres y no de ladrillos. Tal era el grado de conciencia social o conciencia colectiva que tenían los espartanos, que cuando alguien dijo a un rey de Esparta que Esparta se había salvado porque sus reyes sabían mandar, el rey contestó: no, Esparta se ha salvado porque su pueblo sabe obedecer. Mejor podríamos decir que porque tenía conciencia colectiva, personalidad y organización social. Pero enfrente a los espartanos podemos oponer a la masa de los ilotas, que sumaban más de 200.000 y estaban excluidos por los espartanos, constituían una masa. ¿Por qué? Porque no tenían la condición de pueblo. Al no tener conciencia social, ni organización, ni personalidad social, ellos eran los excluidos de Esparta. Los espartanos les prohibían reunirse, llevar armas, salir de noche y como se multiplicaban,
terminaron por autorizar a los jóvenes a las cacerías de hilotas un día del año. Consecuencia del ejemplo, el cuadro que nos presenta Esparta nos hace ver el gran ejemplo del hombre, de la humanidad, que ha concebido y realizado a través de los años una lucha para convertirse en pueblo, para pasar de la esclavitud a la libertad, de la explotación a la igualdad, y de ser un animal de trabajo a sentirse y ser hombre. Diferencias fundamentales entre masa y pueblo. Yo podría hacer una diferenciación fundamental ante ustedes de lo que es masa y de lo que es pueblo. Como lo he dicho anteriormente, la masa no tiene conciencia colectiva o social, no tiene personalidad social y no tiene organización social. Entonces el pueblo es quien sí cuenta con estos tres elementos, que es conciencia colectiva y social, personalidad social y organización social. ¿Esto en qué lo podemos ver? Y tiene que está sentado básicamente en lo que es el desarrollo de la historia de nuestro pueblo, que ha forjado una personalidad a partir del mestizaje que se produjo históricamente y en distintas etapas también de nuestra historia, siendo de brazos abiertos a los pueblos del mundo, a quienes querían venir a la Argentina a buscar la posibilidad de desarrollar su destino, y que eso ya le marca una personalidad que es la fraternidad, digamos, y el hecho de abrirse justamente a todos los habitantes, ¿no?, de este planeta. La conciencia social, que tiene que ver con un pueblo que es consciente de su dignidad y de sus derechos y que está dispuesto a defenderlos. Y el tercer elemento es la organización social, que es la clave para el desarrollo de cualquier movimiento emancipador, cualquier desarrollo político, que sin organización no hay la posibilidad de llevar adelante un destino común, y eso, bueno, lo vamos a desarrollar un poco más adelante. Entonces, dice Eva, ¿cuáles son las diferencias secundarias entre masa y pueblo? Las masas casi siempre se expresan en forma violenta. Por ejemplo, la Revolución Francesa y la Revolución Rusa de 1917, que luego estudiaremos. La masa está formada por los explotados. La masa no tiene conciencia de su unidad. Por eso es dominada fácilmente por los explotadores. Y eso se explica muy fácilmente. Si tuviera conciencia de su unidad, de su personalidad social y de su organización social, una minoría no podría haber explotado a la masa como han sido explotados y lo siguen siendo muchos pueblos en la humanidad. En la masa no hay privilegiados. El pueblo, en cambio, siente y piensa. El pueblo expresa su voluntad en forma de movimiento bien orientado, firme y permanente. Entonces ahí ya vemos una diferenciación fundamental, que era lo que les decía, donde si no existe esa personalidad y esa conciencia, mucho menos puede darse la organización para actuar de manera no cruenta, ¿no?, digamos, sin utilizar el método violento, que eso es básicamente la forma en la que reacciona la masa, al no tener una organización que le da una fuerza también para la concreción de sus objetivos. Entonces acá dice, un poco más adelante, la Revolución de Mayo, la Revolución Americana en general y otras revoluciones también demuestran lo que son los pueblos con conciencia y personalidad. El pueblo está constituido por hombres libres. El pueblo tiene conciencia de su unidad y por eso es invencible y no puede ser explotado cuando es pueblo. En el pueblo todos tienen iguales privilegios, por eso no hay privilegiados. Todo movimiento que aspire a hacer la felicidad de los hombres debe tratar de que estos constituyan un verdadero pueblo. Esa es la historia de los pueblos en cuyo largo camino las masas han luchado por alcanzar la gran dignidad de llamarse pueblos. La historia del peronismo es ya una lucha larga de 7 años para conseguir que una masa sufriente y sudorosa se transformase en un pueblo con conciencia social, con personalidad social y con organización social. Recuerden ustedes cuántas veces el general Perón habló a los obreros, a los industriales, a los comerciantes, a los profesionales, a todos, diciéndoles que debían organizarse. Es que nuestro gran maestro, conductor y guía, pensó que para que nuestro movimiento fuera permanente, era necesario que esa masa sufriente y sudorosa pasase a ser pueblo con personalidad propia. Perón quiere un pueblo que siente y que piense, que actúe bien orientado. Por eso le señaló 3 grandes objetivos: justicia social, independencia económica y soberanía política.
Perón quiere un pueblo unido, porque así nadie lo explotará ni será vencido por ninguna fuerza del mundo. Perón quiere un pueblo en el que todos sean privilegiados. Y bueno, justamente esto es importante porque lo que vemos que sucede en los países donde no cuentan con un pueblo unido y con un pueblo consciente de sí mismo, es donde resulta más fácil la explotación por parte de una minoría, que son los privilegiados justamente de todos los tiempos y todas las eras, ¿no? Entonces, creo que ese grado y esa conciencia de unidad es lo que debemos trabajar, y que ya lo decíamos anteriormente, con este mandato de poder fortalecer la unidad de los argentinos, porque en definitiva los poderes globales que nos acechan hoy por hoy son demasiado fuertes y tienen mucho alcance. Son como los tentáculos de un pulpo, digamos, que atraviesan todos los ámbitos de nuestras vidas, y que solo a partir de la desunión entre nosotros como pueblo es donde ellos pueden fortalecer su dominación. Entonces eso me parece clave también para pensarnos en esta nueva etapa de construir una política emancipadora que va a necesitar necesariamente de la participación consciente de cada uno de los argentinos que todavía sientan la patria dentro de su pecho. Entonces dice un poco más adelante Eva que solo los privilegiados escriben la historia. Esta frase que escuchamos siempre, que los ganadores son los que escriben la historia, bueno, los ganadores siempre fueron los privilegiados, y por eso las masas de todos los tiempos han hecho la historia sin escribirla nunca. Nos dice Eva que por eso conocemos la lucha de los pueblos antiguos, y sí conocemos la gloria de los emperadores y los reyes, como en el caso de los egipcios. Cada pirámide es un capítulo de historia, es el relato de la vida misma de una dinastía, pero nadie escribió jamás la historia de todos los dolores que cada dinastía hizo sufrir a sus masas para construir sus propias glorias y alabanzas. La historia del dolor de las masas, Roma. La historia de los pueblos, que todavía no ha sido escrita, no podrá ser escrita tal vez nunca. Por eso yo me debo conformar con señalarles algunos pocos hechos y algunas deducciones que nos hacemos nosotros acerca de los filósofos, de los conductores, de los reyes y emperadores, a través de los cuales vislumbramos la miseria y el dolor de sus masas. De Roma solo quiero recordar la lucha de los plebeyos por su liberación, que duró siglos para conseguir las 4 igualdades: civil, social, política y religiosa. La Revolución Francesa. Sobre este tema de los plebeyos y los patricios hablaremos en otra clase. Hoy vamos a tomar el primer capítulo de la historia de las masas, la Revolución Francesa. Yo no voy a hacer el análisis de lo que es para nosotros como precedente o como signo precursor la Revolución Francesa, pero no puedo menos que citarla aquí. Maritain afirma que desde la Revolución Francesa el sentido de la libertad y de la justicia social ha trastornado y vivificado nuestra civilización. Fue aquel el primer intento de la masa de hacerse fuerte. Aquel intento tuvo sus grandes errores, puesto que desembocó en la tiranía, no encontró el conductor que lo supiese dirigir y canalizar honrada y lealmente. Pero sin aquella experiencia formidable, tal vez hoy no seríamos libres. No diríamos, como decimos, que ha llegado la hora de los pueblos. La Revolución Rusa de 1917, por ejemplo, fue otro intento de las masas para hacerse pueblo. Otra vez en Rusia, una masa sometida y explotada decide hacerse justicia por sus manos propias y destruir a las fuerzas opresoras del privilegio más crudo y denigrante, que era el poder de los zares. Desgraciadamente, aquello tampoco ha terminado bien, pero todos estos hechos van dejando profundas enseñanzas a las masas humanas. Bueno, haciendo ahí una breve caracterización de estas dos revoluciones, justamente la Revolución Francesa lo que hizo fue destronar a los reyes de lo que era el mandato, digamos, de ese pueblo, pero colocó a la burguesía, que se transformó en nueva clase dominante, que vendría a ser la que propone el mercado como el regente, digamos, de la vida social. Y la Revolución Rusa, que terminó deponiendo a los zares, pero a su vez colocando a un Estado omnipotente que era el que determinaba la vida de cada uno de las personas dentro de la comunidad o del país. Entonces esto termina
por vías distintas en dos tipos de dictadura, la que es la dictadura del mercado, la clase privilegiada de los burgueses, y la dictadura del Estado y de la clase privilegiada también, que es la burocracia del partido único soviético. Entonces, la tercera posición, la experiencia del justicialismo, lo que busca es seres conscientes dentro del desarrollo de una comunidad de organizaciones libres. Entonces, pero dice Eva, no debemos despreciar estos movimientos de masas organizadas, sino valorizarlos como un gran ejemplo y también como una gran contribución para la humanidad de parte de estos pueblos en la ardua lucha por su propia dignificación. Tanto la Revolución Francesa como la rusa fueron movimientos de masas desorganizadas a las que luego nadie, ningún conductor, quiso conducir honradamente. Por eso el triunfo fue momentáneo. Sin embargo, cada uno de estos triunfos ha ido creando en la masa una conciencia mayor de su dignidad de pueblo y poco a poco ha ido creciendo en el mundo la idea de realizar la verdadera democracia. No la democracia cantada y declamada para satisfacer mezquinos intereses, sino la democracia verdadera en que el gobierno del pueblo y para el pueblo es una realidad. Perón ha dicho: la verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, el del pueblo. Benditos los pueblos que tienen un conductor que piensa y que actúa como nuestro gran conductor, maestro y guía, el general Perón. Esto no es solo el principio de una doctrina peronista, es una inmensa y maravillosa realidad argentina. Acá quiero hacer un hincapié también en que justamente esta es la primer verdad de las 20 del justicialismo, que ya la hemos mencionado en otro momento, y donde dice que la verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, el del pueblo, que esto puede ser traducido como lo que busca el peronismo es un gobierno esclavo de un pueblo libre. Entonces el mandato justamente lo tiene ese pueblo, que a través de su conciencia y su personalidad se da una organización mediante las organizaciones libres del pueblo, y que eso es el esquema bajo el cual el gobierno tiene que realizar su tarea, que es sometida a la voluntad de este pueblo, que tienen claro cuál es el destino que se propone. Como para invertir un poco también la lógica que se da hoy en la política, que pareciera que estamos nosotros al servicio de quienes ocupan cargos o son candidatos, pero en realidad la concepción justicialista de la política es a la inversa, es un gobierno esclavo de un pueblo libre. Entonces, dice un poco más adelante Eva, el 17 de octubre, síntesis del conductor y las masas. El movimiento peronista fue también, el 17 de octubre, una gran reacción de masas, mayor quizá que la misma Revolución Francesa, aunque pacífica. ¿Cuál es la diferencia y por qué el movimiento peronista superó a la Revolución Francesa? Porque la masa supo inclinarse por un conductor que no tuvieron ni la Revolución Francesa ni la Revolución Rusa. Porque el coronel Perón quiso probar que esa masa lo quería de verdad y decidió entonces que lo eligiese libremente el 24 de febrero. Bueno, esto es también un hecho fundamental, ¿no? Porque recordemos que a partir de lo que fue el 17 de octubre se convocan a las elecciones que se iban a dar al año siguiente, en el año 46, y que, bueno, Perón un 24 de febrero termina proclamado presidente. Entonces no es como que a partir de esto se erigió en autoposicionarse, digamos, ¿no? Como presidente ni como líder de facto de la nación, sino que fue sometido a la elección popular en la cual, bueno, hubo una gran movilización por parte de los trabajadores que consignaron aquella gran victoria en las urnas. Entonces, dice, muy pocos conductores han querido conducir, sino lo que quisieron en realidad es mandar. En mi primera clase cité a un gran escritor alemán que afirma que la desgracia de la historia consiste precisamente en que no siempre los grandes hombres se encuentran con los grandes pueblos. Tal vez esto no sea del todo verdad. Es cierto que casi nunca las masas han encontrado en sus grandes movimientos un buen conductor. Pero también es cierto que casi nunca un gran conductor ha querido conducir un pueblo de hombres libres. Más bien todos han querido mandar sobre las masas y por eso han tratado de mantenerlas en la ignorancia. Porque ellos no han querido conducir sino mandar. Ellos no han querido realizar cuestiones permanentes, sino realizar cuestiones personales para su propio interés personal y político y para su partido. Entonces, el pueblo en cambio demuestra que conserva los valores espirituales y permanentes puestos que ha sabido valorizarlo al general.
Esto es con haber encontrado un conductor que realice las cosas permanentes y que ha dejado una doctrina que sirve como faro orientador de las acciones de las futuras generaciones. Entonces acá es donde se ve también un poco la grandeza de quienes han accedido al poder y se han olvidado de para qué estaban o comenzaron a atender cuestiones personales y apetencias individuales, y quienes están para una obra transformadora y permanente que trasciende justamente el término de la vida personal. Entonces, bueno, vamos a seguir un poco más adelante. Dice, Perón quiere que todos seamos sus discípulos. Si miramos un poco la historia desde este balcón alto del siglo XX, veremos que los grandes conductores y líderes algunas veces han logrado tener discípulos. Lo grande de Perón es que, aunque él no lo diga, aspira a que todos seamos buenos discípulos de su doctrina. Pero nosotros aspiramos a algo más, a comprender, aplicar, realizar y predicar su doctrina, a amar su doctrina. Pero por sobre todo ambicionamos una cosa: parecernos y acercarnos hacia la figura grandiosa del creador de la doctrina y del realizador de la felicidad argentina, el general Perón. Nadie puede compararse con el genio de Perón. Si alguien se cree algo dentro de nuestro movimiento, si cae en el error de creerse que es alguien con personalidad propia en nuestro movimiento, nosotros nos asombramos viendo hasta dónde puede llegar su ignorancia, hasta dónde puede perder la vanidad, hasta dónde puede perder la ambición a los hombres, haciéndoles creer a alguien que cuando en este mismo siglo, en este mismo pueblo, ya hay un conductor, un guía y un maestro. Esto es justamente un vicio que se ha dado reiteradamente de quienes también, incluso vivo Perón, trataron de reemplazarlo, ¿no? Recordemos que durante la etapa de la resistencia se generó un movimiento de lo que se llamaba el neoperonismo, de quienes querían hacer peronismo sin Perón, entre ellos Augusto Timoteo Bandor, un dirigente sindical, con un trágico final también justamente por ese doble juego de querer estar bien con Dios y con el diablo. Han demostrado la ignorancia y la ambición del ser humano de querer estar por encima de lo que en realidad son, ¿no? Porque en definitiva, como decía Eva, se trata de que todos tratemos de ser predicadores de la doctrina del general y ninguno plantearse como un salvador o una síntesis que pretende acaparar todo. Entonces cada uno tiene una cuota de responsabilidad y una labor específica en la construcción de este gran movimiento. Entonces, por eso ella dice un poco más adelante, ni más de lo que somos, ni menos de lo que debemos ser. Por eso todos somos iguales después del general Perón. Nadie es más y nadie es menos. Los que no quieran comprender, allá ellos. Dios ciega al que quiere perder. Primero la masa los discute, no los acepta totalmente, ya que no acepta más que al líder, al general, al conductor. Después la masa les paga con aquello con que pagan todos los pueblos a los Judas, con el desprecio y el olvido. Por eso nosotros, hombres y mujeres humildes, pero superiores por nuestra grandeza espiritual y moral, aspiramos a una sola cosa: a no sentirnos más de lo que somos, pero tampoco menos de lo que debemos ser, y servir lealmente y hasta el sacrificio a nuestro general. El movimiento será permanente si los hombres, a través de él, aún después de haberse ido, siguen teniendo su luz, su bandera, su doctrina. Es por eso que Perón no podrá ser reemplazado jamás dentro de nuestro movimiento peronista, ni ahora ni después. Entonces, nuestro triunfo será permanente. Por eso es que nosotros lo vemos a Perón cada día más grande, aun cuando él se elimina como conductor y nos llama a todos nosotros conductores, aun cuando en su grandeza espiritual dice: nosotros hacemos tal cosa. Nosotros lo seguimos, nosotros tratamos de interpretarlo, tratamos de ayudarlo, porque tenemos la enorme responsabilidad ante las futuras generaciones de argentinos de demostrar que esta generación de argentinos ha sido benemérita porque ha sabido valorar en el sacrificio constante y en su fe inquebrantable a un hombre de los quilates del general Perón, y legar al porvenir esta hora de bonanza y de prosperidad que estamos viviendo. Por todo esto yo creo que nuestro movimiento triunfará, y el triunfo nuestro será permanente como ningún otro en la historia. Perón quiere conducir a un pueblo de hombres libres y dignos, y nosotros ya somos, gracias a él, un pueblo de hombres y mujeres libres y dignos, que ya tiene personalidad, que se va organizando a pasos agigantados.
Bueno, eso fue el tercer capítulo de esta maravillosa obra de Eva Perón, Historia del Peronismo, donde justamente hace una caracterización ya del desarrollo de la historia de los pueblos, los antecedentes en la historia universal y la caracterización propia del pueblo argentino en cuanto a lo logrado en su historia. Y también la diferencia fundamental entre masa y pueblo, que lo que distingue a la masa al pueblo de una masa es que tiene conciencia social, personalidad social y organización. Entonces, esos son un poco los elementos que debemos poder recuperar también a la hora de plantearnos la reorganización de nuestro movimiento para poder constituir una fuerza mayoritaria que tenga el poder suficiente de revertir esta situación. Y en ese sentido también cada uno tenía y tiene un bastón de mariscal que es necesario sacar de la mochila, como decía Perón, para asumir un rol de conducción respecto de sus pares, y esto con lo que decía Eva, de no creernos menos ni más de lo que somos, sino tener medida justa de nuestra dignidad, de nuestro valor, y de que cada uno, en este sentido, vale un montón y vale igual que todos para esta tarea también tan ardua que nos compete. Entonces esa era un poco como reflexión final el desarrollo de este capítulo. Los invitamos a seguir con la programación de FM Ya, tanto por radio como por la transmisión en vivo por Facebook. Nosotros nos estaremos reencontrando mañana a partir de las 9 de la mañana con un nuevo capítulo de Mundo Peronista. Esperamos que este capítulo les haya sido de utilidad, que les haya dejado alguna reflexión, alguna opinión, alguna idea, y que si la quieren compartir, justamente también reiteramos los números de contacto: 387-5397-295. Ahí estaremos recibiendo los mensajes. Y bueno, mientras tanto nos despedimos hasta mañana. Un saludo a toda la audiencia, gracias a nuestro operador Cristian, y nos reencontramos mañana martes. Con la llave en la mano la puso en la puerta, giró a la izquierda y abrió. Él quería volver a la noche que tanto deseaba, que siempre buscó. En un cuento sin brujas ni hadas miró a la luna, siempre lo escuchó. Le contó que ese sueño despertaba misterios dormidos en su corazón. Si pudiera extrañarte un día, decía, estaría muy lejos de vos. Le rezaba a un padre sin hijos que no era profeta de su religión. Ese árbol que está frente suyo, testigo no es viejo, algún día nació. Disonado de tantos veranos, sin agua lo mira y le pide perdón. El espejo refleja su esencia profunda, inocente que nadie educó. Es herencia de todo un camino cargado en tristeza y ajeno